¿Qué tal? Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias por su preferencia y la sintonía ATN 23. Sea bienvenido a la segunda emisión de Información. Familias viven en riesgo por constante desbordamiento del río Platanitos. Diputados no ven avances desde que se decretó estado de calamidad por deslave en Jerez, Jutiapa. PDH sugiere analizar a profundidad propuesta de creación de Intendencia de Transporte. Y es así como damos inicio a conocer la información más destacada de los últimos momentos. Le comentamos que las condiciones climáticas de los últimos días, que han sido más marcadas en el interior del país, ha dejado cientos de personas afectadas por inundaciones y deslaves. Así lo informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. De todos es bien sabido que con poco que llueva, varios lugares se ven afectados en el país, como ocurrió el pasado viernes. Y yo créanme que el viernes que llovió, mire, mis nietos me decían, abuela, salgámonos porque se va a llevar la casa del río, porque ellos ya quedaron traumados, fíjense. Ellos ya quedaron con miedo. Y es que en tan solo 2 meses, miles son los afectados. Hasta este momento podríamos hablar alrededor de unas 60 emergencias que el sistema Conred ha dado respuesta. En el caso de personas que han resultado afectadas, son alrededor de unas 4.000 personas que se les ha brindado asistencia humanitaria conforme las instituciones del sistema Conred. Hablamos de 5 personas heridas, 2 fallecidos. Hablamos también de alrededor de 400 viviendas que presentan daños. Pero no solo en el interior de la República se sufren daños, ya que acá en el departamento de Guatemala, como es el caso de Loma Linda, también existen riesgos. Por ello es que la Conred ha solicitado a varias personas que abandonen su hogar para que no ocurra precisamente lo que ve usted al fondo de una casa que se derrumbó, y por esto precisamente los vecinos tuvieron que abandonar sus hogares. Y conforme aumenta la lluvia, también en el caso del río Platanitos, este va creciendo, lugar donde fueron deshabitadas las personas debido a que no pueden permanecer acá. No, todavía logré sacar unas cosas, saqué porque la gente, gracias a Dios me bendiga, me sacó mis cosas, pero mi casa sí se fue con todo y todo, pues. Y solo Dios sabe, Señor, cuánto me costó levantar mi casa para que ahora nadie me quiera ayudar. Los afectados tuvieron que recurrir a un vecino para que los alojara. Tuvieron que alquilar alguna de estas casas que también corren el mismo riesgo. 50 personas estamos todavía aquí con necesidad. ¿Qué hacemos, señor, si no tenemos para dónde agarrar? No tenemos, no tenemos para dónde agarrar, va. Y ojalá. Prácticamente 8 familias u 8 que se derrumbaron de este lado. De este lado. ¿Y aquí como cuántas casas o cuántas personas se fueron del lugar, que miramos casas deshabitadas? Pues aquí se fueron 36 familias en total, con todas las casas que se fueron abajo, y en total fueron 36 viviendas. ¿A ustedes no les da miedo seguir viviendo acá? Pues fíjese que lo que pasa es que Conred dice de que aquí se puede vivir lo que es el área de allá enfrente, de este ladito de aquí y la otra fila. Los vecinos comentan que en esta parte de abajo fue donde se derrumbaron las 8 viviendas. Esto es por el riesgo que existe acá en el lugar, y con las lluvias pues se afectan más las personas que residen en este sector. El desagüe que está ahí quedó el muchacho soterrado. Gracias a Dios pues no murió. Lo sacaron, pero no hallaban cómo sacar. Pero en su inocencia los pequeños no sienten temor. ¿No les da miedo venir acá? No, porque nosotros vivimos allá arriba. ¿Siempre bajan acá? Sí, ajá. Siempre abuelos. ¿Qué les han contado de lo que pasó? Nada, es que el día que se derrumbaron, toda la gente empezó a gritar allá. ¿Te dio miedo? No. Y aunque una frase diga después de la tormenta viene la calma, para muchas personas no es así. Y es que sin duda las lluvias ponen en riesgo a cientos de personas que viven a las orillas de los ríos, no solo en el interior del país. Tal es el caso de las aguas del río Platanitos, que en más de una ocasión ha causado estragos.
La Conred ha mencionado que son varios los lugares que permanecen en alto riesgo, como es el caso del departamento de Guatemala. Aparte de los asentamientos están San Miguel Petapa, el río Platanitos en Villahermosa, el kilómetro 10.5 carretera El Salvador. En Misco son 5 colonias, entre ellas el Cerro Alush, Asunción, Buenavista, también el condominio San Marino de la ciudad de San Cristóbal, zona 8. En el municipio de Chinautla se encuentra Tierra Nueva 2, Nueva Loma Linda 1 y Santa Marta, además de Jardines del Norte de la zona 18, mientras que en el departamento de Huehuetenango el kilómetro 309 de San Pedro Necta. Sololá, la Catarata, kilómetro 144.5 en Panajachel, el Cerro Lec en el kilómetro 113.5 de San Andrés en Matabaj. En Huehuetenango, San Pedro Necta, esto ubicado en el kilómetro 309. En Jutiapa, el casco urbano Jerez. En el departamento de Santa Rosa, La Cuchilla y San Rafael Las Flores. Y Alta Verapaz, el cerro Los Chorros. Y a continuación le presentamos más información y algunos daños que han causado las lluvias, y esto es solo lo reportado en las últimas horas. Hay 960 personas afectadas, 160 viviendas con daños. En Suchitepeque se reportan 90 pobladores damnificados y 160 viviendas dañadas. Mientras en Izabal, 186 personas se vieron afectadas por el agua, al igual que 31 viviendas. Y finalmente en Alta Verapaz se tiene conocimiento de 414 personas que sufrieron el embate de la naturaleza, dañando además 69 viviendas. Y es que las fuertes lluvias que cayeron en las últimas horas en el norte del país dejó su efecto en varias comunidades de Izabal que fueron afectadas por el desborde del río Cocales en Livingston, lo que provocó la evacuación de varias familias en la comunidad del Caimán. Esa región del país se ha visto afectada desde hace varias semanas por las torrenciales lluvias que han dejado cerca de 200 damnificados en otras comunidades. Y en más noticias, según diputados de la Comisión de Comunicaciones, no ven mayores avances desde que se decretó el estado de calamidad en Jerez, Jutiapa. Mientras tanto, la Conred afirma que a partir del 15 de julio empezarán la construcción del Quinel. El pasado 23 de junio, el Congreso de la República ratificó el estado de calamidad en Jerez, Jutiapa, debido a la magnitud de las avalanchas de lodo y agua que descendieron desde el volcán Chingo, dejando como saldo viviendas dañadas considerablemente. La vigencia de 30 días parecerá no ser suficiente para el proyecto de buscar un cauce para el río que crece en medio del municipio en cada invierno. Entiendo que todo tiene que tener un proceso técnico, pero es triste que hasta el día de hoy no se ha hecho absolutamente nada en el municipio de Jerez. Yo estoy dando, ya el día lunes estoy citando a las 10 de la mañana a los ministros responsables sobre este tema, en especial a Conred, para que nos dé un informe verídico y técnico y que nos dé las soluciones debidas, que es lo que se está haciendo. Querían el estado de calamidad, el Congreso de la República lo apoya. Y ahora, ¿por qué es que no empiezan a trabajar? El fondo de emergencia con el que cuenta el Estado asciende a 190 millones de quetzales. Ya se tuvo la última reunión con los vecinos, donde ya se les indicó cuál va a ser el espacio o el tramo que se les va a despropiar. Algunos va a ser su patio, otros va a ser la fachada, otros la casa entera. Pero ya están, el día de ayer ya resolvieron. Estamos esperando nada más que la empresa privada nos tenga este tipo de información. Los fondos ya están para iniciar a más tardar el 15, ¿verdad? Se habilitaron 2 albergues en el área, sin embargo no han sido utilizados porque varios vecinos decidieron buscar abrigo con sus familiares. Y según la Conred, en las últimas horas, las lluvias han causado varios estragos en al menos 4 departamentos, afectando a miles de personas. El monitoreo de los daños continúa y no se descarta que las cifras aumenten debido a las condiciones climáticas. Alta Verapaz, Escuintla, Izabal y Suchitepeques son los departamentos más afectados por las lluvias de las últimas horas, según el informe de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. En total resultaron afectadas 960 personas y se reportaron 160 viviendas con daños.
En Suchitepeques se registraron fuertes vientos que afectaron a unas 90 personas y dañaron 15 viviendas, por lo que fue necesario habilitar un albergue y entregar asistencia humanitaria. En Escuintla, los fuertes vientos que acompañaron las precipitaciones de lluvia causaron daños a 10 techos de viviendas en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Mientras tanto, en Izabal, el desbordamiento del río Cocales afectó a 186 personas y 31 viviendas. Alta Verapaz fue el más dañado, pues en Aldea Telemán resultaron afectadas 414 personas y 69 viviendas producto de una inundación. Además, en Santa Catalina La Tinta, las lluvias provocaron deslizamientos, daños a techos de 35 viviendas y afectaron a 210 personas. Es momento de hacer la primera pausa, pero en breve volveremos con más información en este inicio de semana. No cambie de canal. Ya estamos de regreso con más información. Qué bueno saber que se sigue en sintonía de TN23 en este inicio de semana. Tenemos más noticias. Le comentamos que en el kilómetro 5 de la ruta interamericana, el piloto de los transportes Orellana, identificado como Juan José Orozco, fue atacado a balazos por sicarios que se conducían en una motocicleta. El chofer de la unidad recibió al menos 3 impactos de bala, pero aún con vida fue trasladado a un centro asistencial. Derivado del atentado, largas filas de vehículos se formaron en el lugar, la cual se extendió por varios kilómetros, causando fuerte congestión vial. Y derivado del ataque contra un piloto de un bus extraurbano de Antigua Guatemala, operadores de dicho servicio paralizaron las operaciones. Usuarios del transporte extraurbano que cubre la ruta de Antigua Guatemala se vieron sorprendidos por la paralización de dicho servicio. Esto obedece al ataque del que fuera víctima un piloto de los transportes Orellana en el kilómetro 16, carretera interamericana. Los constantes ataques y cobro de extorsiones no solo afectan a los dueños de las líneas de transporte, sino también la bolsa de los usuarios, pues tienen que pagar más para llegar a su destino. La verdad es muy perjudicable para toda la población, ¿verdad? Porque tanto para los trabajadores que ya mañana pues madrugan, ¿verdad? Hay mucha gente que sale desde las 4:15 de lo que es Jocotenango hacia la capital y esa pobre gente ¿qué hace, verdad? Y cuando no hay buses, hay unos microbuses que salen, pero ellos están cobrando, si no estoy mal, hacia la capital 15 quetzales, cuando normalmente son 10. Entonces sí perjudica la economía de la familia guatemalteca, ¿verdad? Es muy lamentable la falta de seguridad que está teniendo nuestro país, ¿verdad? Yo creo que no es nada nuevo para nadie, para ningún guatemalteco, lo que está sucediendo en nuestra actualidad, ¿verdad? Realmente no me esperaba que no hubiera servicio para la Antigua, pero sí es como que afecta mucho al usuario también, ¿verdad? No afecta directamente solo a la familia de los pilotos, porque ni modo, ¿verdad? ¿Quién va a querer perder a su ser querido? Y realmente a todos los usuarios también nos afecta mucho, ¿verdad? Sinceramente nosotros no sabíamos y ahorita que llegamos aquí nos encontramos con esto, ¿eh? Pero ojalá arreglen algo, ¿eh? para que no afecte a toda la población de Guatemala, ¿eh? Los pilotos comentan que mantendrán dicha medida hasta que autoridades de gobernación les brinden mayor seguridad. Y en relación a este tema nos comunicamos en estos momentos con el señor Edgar Guerra de la Defensoría del Transporte de los Derechos Humanos. Adelante, Edgar, le escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esta situación que se vive con los buses de Antigua Guatemala? Buenos días, Claudia. Pues lamentable esa situación. Se había dado la alerta desde hace ya más de un mes a las autoridades competentes para que pudieran pues tomar acciones preventivas más que reactivas. Hoy estamos viendo que le está afectando al usuario de transporte colectivo pagando más por el servicio, hasta el doble o el triple de lo que acostumbran a pagar. También en algunos de los casos generalmente se pone en riesgo la estabilidad laboral porque pues el patrono no va a aceptar que 2 o 3 veces a la semana o al mes llegue tarde un trabajador de él. Y el tema de estudios también ha afectado mucho las personas que hacen uso del transporte colectivo para llegar a los centros de estudio. Institutos, escuelas, colegios, ha tenido una repercusión, si lo hablamos en conjunto, en conglomerado, terrible. En el año 2015
que afectó a más de 500,000 de guatemaltecos con las paralizaciones del sistema de transporte derivado de los ataques o el asedio que se tiene por parte de esos grupos que pues ya usualmente están cobrando en este caso su autodenominado bono 14. Agradecemos a Edgar Guerra por la información que nos ha proporcionado con respecto a la situación que se vive con los buses de Antigua Guatemala, que como ya bien sabemos se han registrado varios ataques y es por ello que han paralizado las operaciones en dicha ruta. Y en más noticias, la iniciativa presentada en el Congreso para la creación de una intendencia de transporte debe ser analizada. Así lo asegura la Defensoría del Usuario de Transporte Público de la PDH. El objetivo principal de la iniciativa de ley es la creación de una intendencia de transporte público. Esto es calificado como positivo por el defensor del usuario del transporte público de la PDH. Sin embargo, advierte que es necesario tener un mejor control sobre el subsidio, el cual debe ser entregado directamente a los transportistas para evitar corrupción y mal manejo de los fondos. Y eso podría, pues, en algún momento institucionalizar el proceso del tema de malos manejos de fondos públicos y la corrupción que ha venido a mejorar el tema del transporte colectivo. Más bien ha sido un incentivo perverso, negativo para los guatemaltecos, ese tipo de ayudas que al día de hoy, desde la existencia del subsidio, han significado cerca de 4.000 millones de quetzales en concepto de subsidio. Guerra afirmó que la creación de la intendencia ayudaría a centralizar los esfuerzos de muchas instituciones que actualmente trabajan por separado. Y es tan solo el primer paso para el rescate del sistema de transporte público en el país. Y seguimos informándole, le comentamos ahora que un accidente de tránsito se registró este fin de semana en el kilómetro 71 de la ruta que de Escuintla comunica a Tacisco, Santa Rosa. Un camión colisionó contra un pick-up cargado de vidrio y este a su vez chocó con la parte delantera de otro vehículo, ocasionando daños materiales y pérdidas humanas. Los conductores de los dos furgones se dieron a la fuga, mientras que el pick-up quedó varado y en su interior murió el acompañante del piloto, un joven de 25 años, mientras que el conductor fue trasladado herido hacia el hospital de Escuintla. Y para el apoyo de las comunidades, empresarios recomiendan retomar el proyecto Obras por Impuesto, con el que se podría apoyar al combate a la pobreza. Para que se fomenten proyectos de saneamiento ambiental, infraestructura pública, salud, transporte, educación, empleo, entre otros, empresarios recomiendan al Ejecutivo y Congreso retomar el proyecto de Obras por Impuestos. Dicha iniciativa se originó en Perú. En dicha nación, el sistema de inversión empresarial registra un crecimiento desde el 2009, año en el que fue puesta en marcha. Esta ley de obras por impuestos lo que pretende es que de los impuestos que pagan ya las empresas, un porcentaje importante se quede en el municipio donde están instalados. Entonces no es crear un nuevo impuesto, sino que es de los impuestos como el impuesto sobre la renta o el impuesto único sobre inmuebles, que un porcentaje fuerte, por ejemplo un 80% o un 60% de ese impuesto que ya se paga, quede en el área donde están instaladas las empresas y que ese dinero sea invertido en obras de infraestructura. Por eso la iniciativa de ley se llama Obras por Impuestos. Es prácticamente, si lo queremos ver de una forma muy pragmática, es cambiar el impuesto por la construcción de las obras en las localidades rurales. 9 de la mañana con 24 minutos, momento de una pausa, pero será breve, así que no cambie de canal que seguiremos informando. Brecha de pobreza no da marcha atrás. Aumenta el número de familias guatemaltecas que padecen hambre. Ante incremento de canasta básica, analistas recomiendan mejorar las condiciones salariales. Expertos abordan la problemática que atraviesan las niñas madres.
Ya estamos de regreso porque aún tenemos mucha información que compartir con ustedes en este inicio de semana. Le comentamos que la brecha de la pobreza no da marcha atrás y día con día este flagelo afecta a miles de guatemaltecos. Pese a la riqueza con la cual el país cuenta, muchas familias padecen de hambre. Niños con problemas de desnutrición, personas desesperadas por falta de empleo, precios de la canasta básica elevados, dramática tensión en sistema de salud y altos índices de inseguridad. Ese es el verdadero drama que se vive en Guatemala, el país de la eterna primavera. Para algunas personas quizás sea difícil aceptar los altos índices de pobreza, pero las estadísticas y las penas que afrontan los guatemaltecos no mienten. La ENCOVI 2014 reveló que la pobreza en este país se disparó y llegó a 59.3%. Si vemos esas diferencias de esos salarios mínimos al costo de la canasta básica alimentaria, pues dibuja un panorama bastante adverso para la mayoría de la población. Por eso la necesidad, decía al inicio, de parte de las políticas públicas motivar la actividad económica. Esto tiene que ver con hacer inversiones en capital social, en los servicios sociales que el Estado presta. Me refiero a la salud, me refiero a la educación. Es increíble que en Guatemala la vida cueste mucho y esto se refleja en la tasa de desempleo. Datos oficiales señalan que 148,000 guatemaltecos no cuentan con empleo formal y el 74% vive de la economía informal. Simplemente solo lo que es de la comida diaria, ¿verdad? De llevar a sustento a todos los hijos todos los días. Pero sí, más o menos por ahí vamos, no digamos de que sí, no tenemos ni qué comer y todo, ¿verdad? Pero sí, vamos, sí, cuesta bastante porque yo ahorita que el gasto subió demasiado de una alta y si uno no tiene dinero, entonces no llega, puede alcanzar a comprar esa cierta, ¿verdad? Bastante, ¿verdad? Porque ahora usted sabe que lo poquito que uno va tiene que ver cómo le alcanza, ¿verdad? ¿Le alcanza a usted el dinero que trae cuando viene a comprar? No, todavía me faltan cosas, ¿verdad? Pero hasta donde le alcanza a uno tiene que llevar nada más, ¿verdad? Porque ahora ya no se come carne como antes, ¿verdad? Que ahora sí mucho, una vez al mes tal vez. Y ahí a lo mejor solo pollo, creo que se come más. Pero estas estadísticas se quedan cortas si las comparamos con los miles de guatemaltecos que han muerto por falta de alimento. Solo este año, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN reporta la muerte de 35 menores por desnutrición. Pero la gota que rebalsó el vaso podría generar serios problemas en los próximos meses, pues la economía nacional desaceleró su ritmo en un 2%, reportando bajas en el crédito empresarial, la producción y el índice de confianza de los agentes económicos. Bueno, lo que sucede es que a través del índice mensual de actividad económica, Guatemala registró una baja en el mes de junio y a partir de eso otros indicadores como el crédito total al sector privado también han mostrado cierta desaceleración. ¿Qué significa eso? No tenemos el mismo ritmo que hemos tenido otros años. El sector empresarial ya mostró su preocupación. Han habido una serie de acciones tanto desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial que han enviado señales equívocas para realmente fortalecer el clima de certeza jurídica y el clima de negocios en el país. ¿A qué me refiero con esto? En el Congreso el año pasado y no se aprobó la ley de inversión y empleo que era tan importante para fomentar la inversión, especialmente en el área rural, mediante incentivos fiscales. Únicamente se aprobó la ley emergente de conservación del empleo, que verdaderamente tiene una serie de errores técnicos y deja fuera a muchos sectores, reduciendo la posibilidad de que en Guatemala se establezcan zonas francas, maquilas en muchos sectores. Como usted puede observar, el panorama económico no es nada alentador y lamentablemente los guatemaltecos que viven en el área rural son los más perjudicados. Ellos continúan la batalla contra el hambre. Y ante el constante incremento al precio de los productos de la canasta básica, le comentamos que expertos recomiendan que se aumenten los salarios. Derivado de los constantes incrementos al valor de la canasta básica alimentaria, la cual se sitúa a junio en 3.773 quetzales con 40 centavos. Expertos consideran que es apropiado que las mesas paritarias que discuten el salario mínimo que podría prevalecer para el 2017 evalúen un incremento para los sectores agrícola, no agrícola, exportador y de maquila. Un plan de aumentos regulados apoyaría a reducir la pobreza, pues miles de familias no tienen esa cifra de ingresos para poder alimentarse de una forma apropiada.
es necesario y urgente efectivamente ir generando un proceso de aumento paulatino y sistemático en el tiempo que permita ir equiparando el salario mínimo al coste de la vida. En la actualidad hay un déficit importante entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica de alimentos, y prácticamente habría que duplicar el ingreso mínimo que reciben las familias en concepto de salario para alcanzar el costo de la canasta básica vital. Entonces, es decir, hay que hacer un esfuerzo, hay que diseñar un plan que de manera paulatina y en el tiempo permite ir generando los incrementos salariales necesarios para alcanzar este coste. Si no, en realidad estaremos enfrentados efectivamente a una sociedad empobrecida y que cada día a día sufre los embates de un incremento generalizado del costo de la vida. El salario mínimo 2016 es el siguiente: actividades no agrícolas, 2.747 quetzales con 4 centavos. Actividades agrícolas, 2.747 quetzales con 4 centavos. Actividades de exportación y maquila, 2.534 quetzales con 15 centavos. Según lo establece la ley, el 15 de septiembre, las comisiones paritarias deben presentar su análisis a la Comisión Nacional del Salario. De no existir acuerdo, será el Ejecutivo el que decida antes del 31 de diciembre sobre la paga mínima que regirá durante el 2017. Y algo muy importante es que la DIACO ha brindado recomendaciones para que los guatemaltecos tomen sus precauciones ante la época de ofertas por el bono 14. Nos encontramos en el mes en donde, según el decreto 42-92, se debe pagar a empleados el bono 14. La mayoría de personas que laboran en el sector informal o por diferentes circunstancias no reciben este sueldo adicional, muchas veces recurren a préstamos o deudas para adherirse o simplemente aprovechar esta fiebre comercial de ofertas de medio año. Ante este tipo de sucesos que pudiese darse en algunas personas, la Dirección de Atención al Consumidor DIACO hace las recomendaciones necesarias para que no adquieran préstamos ni deudas innecesarias. Bueno, entonces ahí es muy bien que se asesore ahorita al consumidor que de no recibirse bono 14 o aguinaldo en su momento, que no se busque hacer un préstamo express, ya que estos préstamos pues son totalmente lesivos para la economía del consumidor, ya que generalmente las tasas de interés están entre el 300 y 400%. Estas tasas de interés nunca son informadas a los consumidores, siempre se les ofrecen cuotas bajas entre 48 y 60 cuotas, de los cuales el consumidor pues con el afán de tener un bono 14 viene y firma un contrato en blanco. Y definitivamente ahí le colocan luego 60 cuotas en la cantidad que ellos necesitan. Y entre los casos que hemos visto, pues préstamos que han sido de 3,000, 5,000 quetzales, terminan en 30,000 y 40,000 quetzales. Otro de los avisos que se le hace a los consumidores a la hora de adquirir compromisos legales es verificar bien la papelería que se firma y, sobre todo, en la medida de lo posible, no firmar pagarés. Entonces recordemos que la ley del consumidor establece que no se puede cobrar por un servicio que no sea prestado. Igualmente, pero el consumidor ya tiene una obligación legal por haber firmado un pagaré. Entonces, antes de firmar cualquier documento, nuestro consejo es buscar la asesoría. DIACO pone a disposición asesoría legal para el consumidor en la Sexta Avenida 039 de la zona 4, tercer nivel, que es nuestro centro de atención de quejas. Ante las diversas situaciones que pudiesen darse en esta época del año, por reactivaciones económicas debido a la entrega del bono 14 hacia algunas personas, es a denunciar cualquier hecho anómalo. Y les comentamos que algunos empresarios advierten que el retroceso que experimentan diversos sectores podría generar complicaciones a la economía. Por ello, el Ejecutivo debe reaccionar ante esta incertidumbre. El sector empresarial muestra su molestia ante la caída de la economía nacional. La conflictividad registrada en sectores productivos como lo son la minería, hidroeléctricas, agricultura, entre otros, impactará en el desarrollo de plazas laborales a corto plazo. Esta baja reportada por la Banca Central repercutirá en diversos indicadores sociales. Es por ello
que el Ejecutivo debe fomentar la certeza jurídica y la promoción de incentivos fiscales. De lo contrario, el futuro no será alentador. Por supuesto que hay estancamiento en la economía. Con todo esto que le cuento, ¿cómo no va a estar estancada la economía? Con esta incertidumbre tan grande que hay de si vamos a seguir o no vamos a seguir, nadie va a invertir. Y Guatemala necesita grandes cantidades de inversiones porque el desempleo es espantoso y son mínimo, y son, de acuerdo a datos del Ministerio de Trabajo, son alrededor de 100,000 estudiantes que se gradúan de diversificado cada año. ¿Quién está ofreciendo el empleo a esas 100,000 personas? Más las 100,000 de este año, más las del año pasado, más las de todos los acumulativos, si no tenemos inversiones grandes que generen empleos. Entonces, por supuesto que esté estancada la economía, no nos extraña que esté estancada con todo lo que está pasando. Para el cierre de año, el Banco de Guatemala prevé un crecimiento entre el 3.1 y 3.9%, cifra menor al 4.1% registrado durante el 2015. Y la coordinación de las fuerzas de seguridad han permitido interceptar a grupos criminales y decomisar diferentes estupefacientes. Es por ello que se está a punto de superar la cantidad de droga decomisada durante el año 2015. Los operativos del fin de semana que permitieron el decomiso de 380 kilos de cocaína en el puerto de San José y 92 kilos en la Libertad Petén elevaron a 5,5 toneladas el total de la droga que se ha incautado en lo que va del año. Según autoridades de la Policía Nacional Civil, los trabajos interinstitucionales y el fortalecimiento de las investigaciones ha permitido mejorar el combate de las redes de narcotráfico. Más de 5,5 toneladas ya incautado de lo que va este año. Estamos por superar lo que se incautó durante todo el año 2015, pues los operativos continúan. Esto es muestra de las capacidades que han desarrollado los equipos de inteligencia y de investigación antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, que nos permite no solo oportunamente interceptar esos cargamentos de droga, sino también aprender a los responsables. Durante el 2015 se incautaron 6 toneladas de cocaína con un valor estimado de 635 millones de quetzales. Y les comentamos que al menos 12 estructuras han sido detectadas en las cárceles que se dedican principalmente al sicariato y extorsión. Según las autoridades, afecta que las empresas telefónicas no tengan la obligación de bloquear la señal de celulares. De marzo del año pasado, la Corte de Constitucionalidad anuló la Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura de Transmisión de Datos. Por tanto, ya no existe obligación de las empresas telefónicas de bloquear la señal de los teléfonos celulares en las cárceles y centros de detención de menores. Según el Ministerio de Gobernación, aún las antenas están funcionando en un 80%. Los 21 centros cuentan con bloqueadores de señal. Pero no están funcionando 100%. Mire, funcionan en los procesos de evaluación. Nosotros determinamos si en toda el área están funcionando. A veces toca que calibrarlos para inhibir la señal completa de las mismas, ajustarlos para que no se generen señales, pero en un alto porcentaje le puedo decir de que sí están funcionando. Algunas estructuras dedicadas principalmente a las extorsiones operan desde las cárceles, especialmente donde existe mayor hacinamiento, como Fraijanes, El Infiernito, Cantel en Quetzaltenango y el preventivo de la zona 18. Más de 30 estructuras criminales identificadas y perseguidas. Por supuesto, investigadas por parte de la Policía Nacional Civil bajo la dirección del Ministerio Público. Más de 200 personas en estos 6 meses que han sido detenidas y a quienes sindicamos de asociación ilícita como parte de las estructuras criminales que están delinquiendo en contra del sicariato y la extorsión. En total, en general, estructuras criminales que se dediquen desde los centros carcelarios aproximadamente han sido unas 12. Se prepara una nueva iniciativa por parte del Ejecutivo para que sea analizada en el Congreso para reducir los delitos desde prisión. Momento de hacer una pausa, pero será breve, así que no cambie de canal, que en este inicio de semana TN23 continúa informando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con los temas de la semana en esta ocasión. Hoy es lunes y tenemos el inicio del tema que usted debe conocer en esta semana, que estaremos abordando con diferentes expertos en esta situación. El país vive una situación bastante preocupante en el sentido del tema de las niñas madres, que es un tema que desde luego importa a toda la sociedad guatemalteca, desde la entidad pública como privado. Pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está visualizando este problema en Guatemala? Para ello me acompaña la licenciada Alejandra Giraldo, quien es psicóloga y primer oficial de los bomberos voluntarios, a quien le damos la bienvenida a su programa, la entrevista de TN23. Gracias, muy amable, es un gusto poder estar con ustedes. Licenciada, estamos dirigiéndonos en este momento a la sociedad guatemalteca, en toda la República. Estamos en directo para conocer los detalles sobre la situación de las niñas madres en Guatemala. ¿Cómo lo visualizan ustedes como parte de tu área profesional en la psicología, en la salud mental, y cómo lo ven también por parte de los cuerpos de bomberos? Sí, pues realmente sí es un poquito preocupante, ¿verdad? Ya que es más alto el índice que unos años atrás. Es bien complicado porque no saben a lo que se meten, ¿verdad? O sea, su cuerpo no está preparado, ellas psicológicamente no están preparadas para tener un bebé, ¿verdad? 13 años yo creo que no es una edad para ser mamá. Más sin embargo, están ahí con su pareja, que también es de 14, 15 años, o bien lo que hablábamos siempre, que es bien difícil ser mamá soltera. Ahora mamá soltera y a temprana edad yo creo que es más complicado. Sí, definitivamente podríamos dar a conocer detalles. Bueno, en este momento vemos en pantalla, licenciada, que es preocupante, como usted dice, los cuerpos aún no están preparados para llevar una vida, siendo ellas tan inocentes y a tan temprana edad. A esto hay que influirle la inmadurez en las relaciones sentimentales y también la irresponsabilidad muchas veces en poderse informar desde la casa de la educación sexual y también desde los centros educativos, no digamos de la sociedad en general. Exacto. Muchas veces los padres de familia creen que en las escuelas o en los colegios les hablan de educación sexual. Sin embargo, yo creo que esto empieza de la casa, ¿verdad? O sea, esta responsabilidad es propiamente de la casa, de los papás, para poder decirle a sus hijos o a sus hijas, porque no solo hablamos de las mamás, claro, sino de los hijos que pues obviamente traen también bebés, ¿verdad? Es complicado en lo sentimental también porque son muy inestables, entonces de pronto creen que encontrar el amor de su vida, que van a pasar toda su vida juntos, quedan embarazados y cuando realmente el papá se da cuenta que está embarazada, pues hasta aquí llegué, ¿verdad? Entonces es donde caemos en las niñas embarazadas y solteras, ¿verdad? Que destruyen su vida realmente. Claro, licenciada, hablábamos con usted fuera de cámara antes de iniciar esta entrevista, donde la mayoría de estadísticas recientes daban a conocer que era el interior de la República el sector donde más se daban estos casos, por falta de educación, por falta de educación sexual o del hogar, del mismo hogar, de poderle decir a usted, mira, esto no lo haga, esto sí lo haga, y no digamos también las campañas. Pero indicaba usted que la capital ahora da a conocer números alarmantes. Sí, se incrementó el número. Sí. Antes pues hablábamos del interior de la República, ¿verdad? Entonces era un número alarmante a nivel interior de la República, pero ahora le comentaba que en la capital es alarmante el número, ya que, por ejemplo, no he cubierto muchos servicios de niñas embarazadas más. Sin embargo, cuando usted entra al hospital, las que están sentadas son niñas embarazadas y no como acostumbrábamos a ver señoras embarazadas, ¿verdad? Entonces, sí, eso es realmente alarmante, ya que cada vez va creciendo el número. Claro, ¿no? Y están iniciando a crecer. Como usted dice, no tienen una responsabilidad necesaria ni cuentan tal vez con el grado académico para poder ellos afrontar esta nueva etapa en su vida. Creemos también que la mayoría de estas niñas pues dejan de estudiar porque a veces vienen de hogares de economías muy bajas y entonces no pueden sustentarles sus servicios médicos y también el estudio. Y obviamente ellas también por el peligro del bullying actual, ¿verdad? Del rechazo de la sociedad, pues ellas no continúan estudiando y esto les hace un daño más. Exacto. Además de no continuar estudiando, hay muchas niñas que no llevan su chequeo general. No llevan el chequeo del bebé, no llevan sus citas
Y por esto sí he tenido servicios de que hemos tenido el feto muerto, ¿verdad? Porque el bebecito venía al revés. Y como no llevaban su chequeo, porque esto se puede prevenir, ¿verdad? O se puede componer. Exacto. Como no llevaban su chequeo, como no saben realmente a lo que se están metiendo, no saben la dimensión, no es un problema. La verdad, un bebé no es un problema, pero a su edad les genera bastante problema, tanto en la salud, tanto en los estudios, en su vida pues, normal, ¿verdad? Y ahí sí que en el cuerpo también es un poquito complicado porque a veces salen los bebés, se salvan los bebés o se salvan las mamás, ¿verdad? Porque no están preparadas. Son riesgos que se tienen que tomar. Son riesgos que se corren. Por ejemplo, licenciada, ustedes que pues tienen que cubrir estas emergencias muchas veces en sectores donde ustedes tienen la oportunidad de hablar con estas niñas, les cuentan que muchas veces no tienen el apoyo de su propia familia, mucho menos del padre de la niña o niño que ellos llevan en su vientre. Exacto, como le comentaba, ¿verdad? Ahorita la educación sexual creo que nos falta un poquito más. Se están enfocando mucho, pero creo que nos falta algo. Creo que nos falta algo y tenemos que hacer algo, porque empieza por nosotros los adultos, en la casa, en el colegio, porque si mi hija no lo aprendió conmigo, en la calle lo aprende. Y sí, es complicado, ¿verdad? Claro. El no tener el apoyo ni de sus papás, ni del papá de sus hijos, ¿verdad? Entonces sí se encuentran en un problema psicológico bastante grave, ya que no saben qué hacer porque están embarazadas y no cuentan con el apoyo ni de su familia, ni del papá del bebé, que muchas veces así ocurre, ¿verdad? El papá dice, bueno, pues yo no fui. Claro. Y no se hace responsable. Licenciada, por ejemplo, si abordamos el tema y hacemos un poco de historia, de 10 años atrás, esta situación no se daba tan común como ahora. No. Y eso que tenemos más información a través de las redes sociales, a través del internet, a través de distintos puntos, pero la poca responsabilidad de las personas, de los adolescentes, de informarse, ellos todo lo ven ahora como una moda. ¿Cree usted que hay un problema en eso? O sea, el bullying es muy marcado en las redes sociales. De pronto también las redes sociales sí tienen un poquito que ver con este tema, más sin embargo no podemos hacer mucho, ¿verdad? Porque los papás pueden decir no tenés esto, no tenés acceso a lo otro, pero o sea, de una forma u otra tienen acceso a las redes sociales. Sí, y sí, informan muy poco, demasiado poco diría yo. A veces le damos mal uso a las redes. Sí, sí. Entonces, en lugar de usarlo para un modo informativo, lo usamos para cualquier otra cosa que no sea ¿verdad? Claro, se le da una viabilidad distinta a la que tendría que ser. De hecho, no se informa uno en este ámbito sexual, sino que caes en un término de libertinaje sexual. Exacto. También, ¿verdad? De ver variedad de cosas y no de informarte de las situaciones básicas de esta educación sexual. Exacto, yo creo que los niños sienten como una autoestima elevada cuando ya están en las redes, cuando les dan un simple like, cuando ponen una foto que no deberían de poner, pero es un reto para ellos, ¿verdad? Entonces creo que esto sí deberíamos de evitarlo un poco, pero debemos de ver la forma, ¿verdad? Tenemos que encontrar la forma, porque sí estamos hablando de niños de 12 años, 13 años, y ya 13 años con 2 hijos, segundo embarazo, ¿verdad? Entonces yo creo que si yo como mamá ya vi que mi hija está mal y que ya tuvo un hijo, no puede ser que quede otra vez embarazada. Exacto. Y a veces de diferente papá. Entonces sí es bastante complicado este tema y yo creo que sí tenemos que hacer algo, ¿verdad? Nosotros los adultos, pues aunque no tengamos hijos o si tenemos hijos, pues aconsejarlos, ¿verdad? Y que nuestros hijos nos sirvan de portadores hacia los demás. Claro, como canales de información. Exacto, para que pues esto, por lo menos nosotros ya pongamos nuestro granito de arena con esto, ¿verdad? Porque sí es demasiado alto el índice. Licenciada, abordando el tema de la salud mental, ¿cuáles son los factores que usted consideraría que les está afectando a estas niñas al momento de enterarse que están embarazadas? ¿Qué problemas pueden afrontar tanto en el hogar como en la sociedad? A ver, yo creo que en la familia es el primer bloqueo, ¿verdad? Es el que quedaste embarazada, pues entonces miras qué haces,
vas a tener que dejar de estudiar, o las amigas, ¿verdad? Las propias amigas las reprimen, las bloquean, bueno, pues ahora miras qué haces, o sea, muchas veces las incitan al aborto, ¿verdad? Porque tienen 13, exacto, es la solución más rápida, tienen 13 años y pues dicen, bueno, pues ni modo, o sea, ahorita me toca abortar y ha sido con mi vida normal. Lo que ellas no saben que no van a seguir con su vida normal, o sea, pueden dañar el sistema, su cuerpo, pueden dañar su mente, o sea, ya más grandes, cuando ellas quieran tener hijos, este problema psicológico las va a bloquear y van a traer secuelas de este aborto, ¿verdad? Entonces no creo, muchos casos no se puede quedar embarazada por lo mismo, ¿verdad? Claro. Es no porque no puedan físicamente, sino por la salud mental, ¿verdad? Sí, es la familia, creo yo, el primer apoyo en el que uno encuentra, sin embargo se van al papá del bebé, ¿verdad? Sí, entonces, que él sea el responsable. Que él se haga responsable, que se casen, que pues miren qué hacen, que se van a ir juntos porque ya tienen que formar su propia familia y esto no debe de ser así, ¿verdad? O sea, el embarazo no debe de ser un factor para casarse. Porque no saben si ese es el hombre que va a estar toda la vida ahí, pero el hijo sí va a estar toda la vida ahí. Exacto, de hecho son decisiones muy importantes y responsables que hay que tomar en este momento. Bueno, de hecho usted indica que muchas veces el primer bloqueo es en la propia familia, el segundo es en la familia del padre, que también no quiere que su hijo se case o se responsabilice de algo, porque aunque sean madres, muchas veces le dan la apertura al hijo y le dan todo el apoyo y descuidan al sector femenino, en este caso la niña, de brindarle apoyo también como parte de la familia que tendrán que hacer en algún momento determinado. Claro, es bien complicado ese punto porque como mi hijo no quiero que se haga responsable de ese niño porque está muy chiquito, porque le falta mucho por vivir, pero esta mamá o este papá no se da cuenta que realmente le está pasando lo mismo a la niña, ¿verdad? Y no se ponen, a veces siento que no se ponen en los zapatos de ellos y decir, bueno, pues arreglemos el problema, pues, o sea, si se tiene que ser responsable, que se haga responsable, ¿verdad? No necesariamente casarse, pero sí se puede hacer responsable. Solo con tener el apoyo del papá y de la familia del papá es como suficiente. Sí, de hecho creo que el primer apoyo que hay que darles a estas personas, bueno, ya la situación está dada, hay que brindarles apoyo moral. Exacto. ¿Verdad? Para, como usted dice, no dañarlas psicológicamente y que después esto les trae consecuencias graves en la vida para desarrollarse, para desenvolverse y para encontrar una estabilidad moral, económica y social, ¿verdad? Exacto, es complicado ya cuando una niña de 13 años da a luz, ¿verdad? Porque las edades van similares. Entonces esto le trae problemas también tanto a la mamá como al niño porque no viven las etapas que deben de vivir. Exacto. Están viviendo otra etapa que no tendría, que no les corresponde y entonces ya dejamos al margen la etapa de la juventud, la etapa de yo quiero salir, yo puedo hacer esto, yo puedo lo otro, pero como tienen un bebé, realmente no pueden. Pues se limita. Exacto. Licenciada, para ir finalizando esta entrevista que está bastante interesante, desde luego desde el punto de vista de ustedes como cuerpos de socorro, como profesionales en la psicología, ¿cuáles serían las recomendaciones para que de alguna manera se evite seguir incrementando el número de niñas tan menores, por supuesto de 12 para abajo, de 13 para 14 años, embarazadas? ¿Cuál sería la recomendación para los padres de familia para ponerle más atención a esto y también para las niñas que nos pueden estar viendo en este momento para que tomen esta responsabilidad y la decisión correcta? Bueno, pues para los papás que no les dé miedo hablar, ¿verdad? Es un tema tan normal el de la sexualidad y yo creo que eso puede prevenir que su hija quede embarazada. Hablarles a sus hijos de la sexualidad. Siguiente, pues si en la escuela, en el colegio no lo están dando, por solicitarlo, ¿verdad? Porque con solicitarlo podemos ayudar a muchos. Y a las niñas, pues ahí sí que se oye alarmante, pero que usen anticonceptivos. Claro. Hay muchos métodos, tenemos demasiados, antes no teníamos tantos, ahora ya tenemos muchos que los podemos utilizar, ¿verdad? Y que no son tan caros, por así decirlo. Es alarmante decirlo, pero en el problema en que ya estamos, que la sexualidad ya se practica a temprana edad, lo que creo correspondiente es usar anticonceptivos. Tener la prevención. Exacto. No, y de hecho, pues la prevención en método anticonceptivo es el 99%, según científicamente ha comprobado, de evitar embarazos que no están planificados
o no están deseados en ese momento y evitarse un montón de problemas, como usted dice, a nivel familiar, como también, obviamente, a nivel social, que es donde más golpean a estas niñas, ¿verdad? Exacto. Licenciada, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer haberla tenido en TN23 y a usted, amigo televidente, continúe informándose con nosotros. Recuerde, la noticia no se detiene. Hasta pronto. La noticia está en un cambio constante y TN23 le presenta los hechos más destacados minuto a minuto. TN23 con más emisiones de noticias que cualquier otro medio. En vivo,